Pablo, ¿le pones alguna expectativa a esto que anunció ayer Caputo o no? No, la verdad que es muy poquito, muy poquito. En términos macroeconómicos, yo creo que detrás de eso lo que hay es una búsqueda medio de alimentar el ciclo de crédito en dólares que viene más o menos funcionando. Digamos que así como hay una mirada que la economía va a dos velocidades, hay también una dinámica del crédito que va a dos velocidades o con dos mundos muy diferentes, donde los ganadores del modelo se financian en dólares, ya sea a través del mercado de capitales o a través del sistema bancario, y eso se alimenta de los depósitos en dólares. Eso es también una pieza de el mercado de cambios y la compra de dólares por parte del central, porque esos créditos en dólares tienen obligación de liquidarse en el mercado de cambio, y eso es parte también de la oferta que está alimentando la compra de reservas por parte del central, y me parece que esto es una medida más que trata de alimentar ese ciclo, pero que en términos de impulso sobre la actividad o de cambiar algo, el panorama de la economía real que estamos viendo, tiene baja potencia. Ah, ok. O sea que vos te imaginás una economía porque hablábamos antes con Batista, de imaginarnos la economía de los próximos meses. Batista decía, a menos que toquen algo, que hagan algo de, no sé, alguna política activa, realmente toquen algo y esto no cambia. Vos seguís viendo esta trayectoria que por los últimos datos es una trayectoria negativa, vamos a ver, o estabilizada acá, qué sé yo, pero ¿vos qué te imaginás? A ver, sí, la verdad que un poco lo que estamos viendo es que salió ayer el dato del EMAE con un resultado malo. Cuando uno toma un poco de distancia del número del último mes, uno lo que ve ahí es una tendencia al estancamiento, que a su vez cuando uno trata de armar un panorama más general de qué está pasando con la economía real, lo que se ve es que el EMAE es el indicador probablemente que mejores resultados está dando. Cuando uno Ah, agarra y se concentra, por ejemplo, en la dinámica de las importaciones, uno ve que las cantidades importadas, que suelen ser también un síntoma de la evolución de la actividad, están cayendo. Cuando uno agarra y mira los impuestos, la recaudación de impuestos vinculados a la actividad, vinculados al comercio exterior, vinculados al consumo, etcétera, están cayendo en términos reales. Cuando uno agarra lo que charlábamos en términos de la dinámica del crédito y la mora en pesos, tienen una dinámica muy negativa. Y a su vez, cuando uno agarra la dinámica del mercado de trabajo, en particular del empleo registrado, lo que vemos es que esta economía está destruyendo puestos de trabajo a una velocidad que es muy alta. ¿Sí? Para que se den una idea, en el último año Argentina destruyó 130.000 puestos de trabajo registrados. Es lo mismo que se destruyó en el primer año de mi ley. Es decir, en términos de la dinámica del mercado laboral, lo que procesó esta economía el último año es lo mismo que procesó después de la devaluación del sí, 100%, sí, 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 sí. inflaciones. Entonces, hay una situación donde cuando uno agarra el conjunto de los indicadores, la situación se ve, en términos de la economía real, se ve realmente fea. ¿Sí? Eso a Mm. nosotros nos llevó a hacer un ejercicio, que es un ejercicio simple, que suelen hacer bastantes A ver. consultoras, que es empezar a desarmar el EMAE para ver qué hay ahí adentro. Y uno Mm. ahí lo que encuentra es fundamentalmente tres grupos de sectores. Es decir, un grupo de ganadores, que es claro, que es el que conocemos todos, que es fundamentalmente el agro y el sector energético. Un grupo de sectores que están como muy contaminados por la metodología de medición, ¿sí? Y que le ponen un impulso positivo al EMAE, digo, que tiene que ver más con, bueno, con la metodología de cómo se mide. No sé, el sector de finanzas en el EMAE viene creciendo a pesar de que el sector financiero no crea empleo y el crédito está estancado. Entonces, y aún así el sector viene creciendo cuando uno lo mira con cierta distancia. Entonces, cuando uno limpia esos efectos, tanto de los grandes ganadores como de estos efectos metodológicos, lo que te queda es una economía que para el 70-80% del PIB está en una dinámica negativa. ¿Sí? Sí, sí, métete, Eh, Batistón. No, 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 espera que viene describiendo a la perfección lo que venimos viendo. Sí, sí, y, perdón. y en términos más generales, uno cuando se pregunta qué es lo que está pasando, la verdad que nuestra mirada es que lo que está detrás de eso es la dinámica de los ingresos, fundamentalmente. ¿Sí? Ahí está. Esta es una economía que, mira, como clave de lectura general, nosotros lo que venimos viendo es cuando la inflación baja levemente, el nivel de ingresos tiende a estancarse y la economía tiende a estancarse. Cuando la inflación se acelera, el nivel de ingresos tiende a caer fuertemente, y entonces la economía entra en un proceso bastante negativo, y es una economía que necesita para crecer una baja de la inflación muy, muy pronunciada.
¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene un poco de la configuración de ingresos. Esto tiene que ver con que efectivamente hay algunas partidas de transferencias sociales que no están indexadas y que se van licuando todo el tiempo por más que la inflación baje. Esto es lo que se charla comúnmente con el bono de los jubilados de la mínima. El bono de la jubilada de la mínima se licúa aún en un contexto donde la inflación va bajando. ¿Sí? Claro. Y esto pasa también con algunas negociaciones paritarias, con algunos programas sociales, con ingresos informales. Entonces, eso lo que arma es que es una economía que aún bajando poco la inflación, se tiende a estancar en términos de ingresos y eso configura un escenario, digamos, más bien complejo. Yo lo que te diría es, lo que estamos viendo en los indicadores es la piña que se pegó la economía argentina después de la aceleración de la inflación, y la pregunta que se abre hacia adelante es si ahora, con esta baja más gradual de la inflación o estabilización de la inflación en torno al 2%, esta economía logra estabilizar ingresos y pasar de un escenario tan negativo como los que tuvimos en los últimos 8 o 9 meses a un escenario más, insisto, más de estancamiento. Ahora, no hay sobre la mesa nada que nos permita pensar que esto puede cambiar en términos positivos significativamente. Me parece que el escenario al que vamos en términos electorales es un escenario donde las prioridades están en tratar de contener la estabilidad financiera y lidiar con una economía que es más bien anémica y muy amarreta en términos de ingresos, y que si se llega a pegar una piña en términos de aceleración de la inflación, eso genera un impacto fuerte. Claro, claro. Impecable. No, completamente de acuerdo, Pablo, con absolutamente toda la descripción que haces, porque es gran parte de lo que dijimos toda la mañana. Así que coincidimos plenamente. Mi pregunta va por este lado. ¿Tienen seteado, analizado cuál es el dato de inflación al cual debería bajar el proceso inflacionario para que esa reactivación se dé? Y nosotros necesitamos una inflación sistemáticamente, te diría, abajo del 1,5. ¿Por qué decimos esto? Fundamentalmente porque nosotros desde la consultora hacemos un trabajo bastante detallado de seguimiento de los acuerdos paritarios, ¿sí? Y uno lo que ve es que el gobierno sostiene un esquema de usar las negociaciones paritarias y los salarios como ancla del proceso de inflación. Entonces, sigue habiendo una presión en términos de tener negociaciones contenidas, una situación que además en los últimos tiempos viene bastante como agravada por la propia situación del mercado laboral, en donde Claro. la destrucción de puestos de trabajo tampoco ayuda mucho a la mejora de las condiciones salariales. Entonces eso arma efectivamente que lo que necesitaríamos es una baja de la inflación muy pronunciada. Y te diría más, porque uno dice, bueno, mira, necesitas que la inflación baje por debajo de 1,5, que es por ponerle un rango, ¿sí? Sí. Pero eso a su vez lo que te genera es un impulso positivo relativamente chico, ¿sí? La economía creció fuerte, rebotó fuerte cuando logró bajar la inflación de 20 a 4. ¿Sí? Esa baja de inflación de esa magnitud sobre ingresos que están relativamente indexados son los que te permiten generar un impulso grande de ingresos. Acá lo que estamos es en una situación donde ya la inflación está en un nivel que lo que tiene por bajar, que tenemos serias dudas de que efectivamente lo pueda bajar en el corto plazo, tampoco aporta un impulso de crecimiento de ingresos y demanda que le ponga un dinamismo al mercado interno que hoy no estamos viendo. ¿Y por qué decís 1,5? A ver, para que yo me imagino que ustedes ahí en la consultora, en CP, junto con Federico Pastrana, hacen un seguimiento, yo creo que de los mejores que veo, de las paritarias. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Por qué vos decís 1,5? El gobierno necesita que baje la inflación al 1,5 para ver por lo menos una reactivación por ese lado. A ver, es un cálculo relativamente complejo, pero trato de estilizarlo. Cuando uno mira la masa de ingresos formales, si se quiere, de la economía, uno puede identificar como tres grandes componentes. Un componente que está indexado, ¿sí? Un componente que no está indexado y otro componente que tiene que ver más con la dinámica de las cantidades, del empleo, ¿sí? Entonces, cuando la inflación baja, lo que genera es que el componente que está indexado, ¿sí? el que mira la inflación pasada para actualizarse, empieza a recomponer. Si la inflación pasa de 3,4 a 1,9, bueno, yo negocio salarios o se me ajusta la jubilación o la asignación universal al 3,4 y este mes tuve 1,9 de inflación y tengo una cierta recuperación. Ese efecto convive con uno que sigue vivo, que es la licuación de ciertos ingresos que no están
de alguna manera, de ninguna manera indexados. Entonces, el bono se sigue licuando por más que la inflación sea 1,9. Y en términos de la masa de ingresos que tiene la economía, eso convive además con un proceso donde el mercado de trabajo se está deteriorando gradual y tendencialmente. Es decir, lo que hay es destrucción de puestos de trabajo formal, que generalmente tienen un ingreso mayor, y una cierta sustitución de eso por puestos de trabajo informales que tienen un ingreso menor. Entonces, lo que necesitas para que la masa de ingresos se recupere es efectivamente que el efecto de la desinflación sobre el componente indexado sea tan fuerte como para poder compensar los otros dos efectos. ¿Sí? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que uno necesita, y por eso nosotros lo que planteamos es, mira, esta economía, para lograr eso, lo que necesita es una desinflación muy grande, y que aún si sucediera, bueno, los márgenes de desinflación de la economía tampoco son para pensar en un nivel de dinamismo como el que vimos en la segunda mitad del 24. ¿Sí? Claro, claro. Ahí más bien yo lo que marco estamos dos discutiendo, te cosas. diría yo, es que o sea, la economía se pegó una piña con la aceleración inflacionaria que tuvimos a partir del segundo semestre del año pasado, y que no hay demasiados indicios en el escenario como para pensar que se puede recuperar. Que el mejor escenario es un escenario donde caímos un escaloncito, que es un escalón que incluso creo que hasta lo reflejan los indicadores de aprobación del gobierno, que en ese proceso tuvieron como una caída de un escalón. Lo que estamos discutiendo es si nos quedamos ahí o no, pero no hay mucha posibilidad de que eso se recupere. Dos datos aporto. Primero, el relevamiento de expectativas de mercados no marca en ningún momento, por ahora, que la inflación logre bajar de 1,5 en los próximos 6 meses. La marca siempre en 1,7, 1,8. Por lo tanto, ahí tendríamos un nivel de resistencia muy importante para que no baje a la zona de 1,5, lo cual sería un pequeño driver para, como vos estás diciendo, que es el número que ustedes tienen seteado. En segundo lugar, la sensación que me da es que si eventualmente la inflación bajara a 1,5, es muy probable que el gobierno, como usa a los salarios como ancla antiinflacionaria, decida reajustar su pauta salarial, digamos, complicando incluso la recuperación económica. Coincido con lo que planteas, Matías. O sea, es efectivamente lo que el gobierno ya hizo. Sí, de hecho, claro, parte de lo que vimos en el 25 es que cuando logró llevar la inflación a la zona del 2 y pico, se plantó con una nueva pauta salarial más exigente, que fue la que se terminó transformando en fuertemente recesiva cuando la inflación primero se estabilizó en torno al 2 y después empezó a levantar. Entonces, coincido que no hay mucho por ahí. Uno lo que debería, o sea, esta economía fundamentalmente lo que necesitaría para empezar a expandirse es o un cambio fuerte en el enfoque de política de ingresos y respecto de la negociación salarial de parte del gobierno, o un cambio fuerte de enfoque también en la política fiscal. Y son dos cosas que uno ve muy difíciles de cambiar. Este es un gobierno que ha sido muy pragmático en muchas dimensiones, pero yo creo que fundamentalmente ha sido muy pragmático en la dimensión financiera y cambiaria, pero que en términos de la dimensión fiscal y la discusión salarial ha sido más bien duro, rígido y bastante dogmático. Pero tengo una preguntita, pero vos digo, ponés el énfasis en dos cosas, en la cuestión de ingresos, que debería, cuando hablábamos con Batista antes de que vos llegues y ahora vos te sumaste, y hay que, golpe de timón, digo yo, ¿no? Un golpe de timón para que la economía reaccione, para que veamos que la economía familiar mejore, que la gente sienta cierta comodidad, política de ingresos o política fiscal, y la evaluación, el gobierno por ahí se muestra muy duro. Pero en política de ingresos, supongamos que el gobierno se pone más laxo, ¿no? ¿Y qué empresario va a dar o qué empresas van a dar aumentos de salarios mayores que la inflación en un contexto donde las empresas, los empresarios, nosotros hablamos con pymes todos los días y están viendo cómo no cerrar, más que en cómo mejorar los ingresos de sus trabajadores, aunque quisieran? Y entonces, sí, coincido. Lo que uno le pide al gobierno es que, o sea, es que no ponga una regla que desde el vamos sea regresiva para los salarios. Es decir, que no le imponga a todos desde el vamos una regla donde, o sea, donde el común sea caída del salario real. Uno de esos, yo creo que eso podría ser algo que descomprima un poco el escenario. Creo que igualmente, un poco como decís, efectivamente ya estamos en términos de la dinámica general de la economía real, necesitando como un impulso de demanda
más grande, que no alcanza. Hay algo de esto que para mí, o sea, se hace bastante evidente. Yo creo que el gobierno tiene efectivamente una preocupación por la dinámica de la economía real y ha tratado de reaccionar con las herramientas con las que suele reaccionar. Es decir, yo creo que el shock de términos del intercambio, la suba de precios internacionales, al gobierno le dio mucho margen en términos de gestión del sector externo. Nosotros venimos de una parte de una primera parte del año donde el gobierno lo que puso en marcha en ese contexto son dos estrategias que suelen ser expansivas en la economía argentina, que tienen que ver con la apreciación del tipo de cambio real, ¿sí? Y con la baja de las tasas de interés. Esos son dos mecanismos que el gobierno puso en marcha en el primer trimestre y el problema es que son dos mecanismos que digamos que son las palancas que el gobierno está dispuesto a usar, que se mostraron bastante inefectivos. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos en un contexto donde la apreciación cambiaria no está bajando la inflación y al contrario está metiendo más problemas de competitividad sobre una estructura productiva que a partir de la apertura está mucho más amenazada y sin demanda interna. Entonces, ese efecto de la apreciación, que históricamente era un efecto que bajaba la inflación, subía ingresos y reactivaba un poco el mercado interno en el corto plazo, no funcionó. Y eso convivió a su vez con un canal del crédito, que esto ha sido largamente discutido por ustedes y demás, donde a su vez la baja de la tasa de interés que se instrumentó a partir de la flexibilización monetaria no impacta en el crédito porque el crédito está de alguna manera interrumpido en parte por decisiones de oferta de los bancos, en parte por la propia anemia de la actividad económica. Entonces, uno sí lo que ve es que hay una preocupación, que se mueven las palancas que el gobierno está dispuesto a mover, que no funcionan, y entonces uno piensa naturalmente, bueno, hay que probar con las otras palancas. Bueno, esas son las que no se tocan. Y está bien, pero por eso, la palanca de mayores ingresos, yo creo que hoy mucho margen, no hay margen, porque los empresarios en este contexto no están dispuestos a dar justamente aumentos por arriba de la inflación, y la palanca fiscal, y también tiene sus más allá de lo declarativo de Milei, estoy atado al mástil, hoy la Argentina sigue siendo un país, una economía que no tiene financiamiento para cómo hay una tercera palanca, que podría usar, y que eventualmente era idea usarla, que era la monetización de la economía. Yo coincido plenamente que las dos palancas que intentó usar no le funcionaron, están rotas, sobre todo la del crédito, vos la bajás la palanca y no funciona. Claro. Y me parece que la monetización de la economía es una palanca que eventualmente, una carta que podría jugar el gobierno, pero no la quiere jugar porque, bueno, porque la monetización de la economía le puede truncar el proceso de desinflación. Me parece que ahí el gobierno, que tenía una idea de ir bajando el nivel de pesos que absorbe, decidió parar con esa dinámica y hasta incluso se pone más agresivo en esa dinámica, porque ya venimos viendo que las últimas licitaciones viene subiendo la cantidad de pesos. Entonces la palanca debería ser o podría ser la monetaria. Les pregunto a los dos. Yo creo, a ver, yo en eso tengo como un leve matiz respecto de lo que dice Matías. Yo creo que la palanca monetaria es la palanca del crédito, es decir, es la misma. Es decir, sí, es la misma, sí. Es una lógica donde en realidad el gobierno estaría abierto a que a partir de esa baja de las tasas cortas, de las tasas del ECAP, que instrumentó a partir de la flexibilización de la estrategia monetaria, la economía empezara a expandir el crédito, la cantidad de dinero en la economía aumentara y efectivamente tuviéramos un nivel de monetización más grande. Lo que está pasando es una situación donde no hay demanda de crédito, o sea, la política, o sea, de financiamiento del Tesoro está funcionando en realidad como la política monetaria. Lo que vemos en términos de captación de pesos del Tesoro en realidad es la política de esterilización de una economía que no tiene dinamismo en la demanda de pesos porque efectivamente está estancada. Entonces, me parece que ese mecanismo es un poco el que sintomatiza el problema del crédito. Entonces, te vuelvo a esto. Yo sé que nadie es mago ni nadie tiene la posta, porque eso no existe. Pero entonces, ¿cuál es la salida para que un poco mejore la actividad, el día a día, el laburo? ¿Cuál es la salida? ¿Entendés? El crédito no, lo fiscal tampoco, lo salarial todo, porque estamos viendo procesos nocivos. Y entonces...
Sí, yo creo que igual todo, Claudio, hay una discusión de matices, ¿no? Entonces, Ujú. en términos generales, yo creo que hoy el gobierno está atado a un Claro, objetivo fiscal que es demasiado exigente. Es decir, recordemos que la economía argentina bien tiene un objetivo de superávit primario de 1,5 puntos del PIB. ¿Sí? No es que estamos hablando de una economía que tiene un sector público que está equilibrado en términos de su gasto primario. Lo que tiene es un superávit primario de 1,5 puntos, ¿sí? Que le podría dar algún margen para reaccionar en términos fiscales, porque después la discusión sobre el déficit financiero viene operando de otra manera, ¿sí? Sobre todo en un esquema como el actual. Digo, esto es relativamente complejo, pero en la medida que el Tesoro se hizo cargo de la política monetaria, ¿sí? El roleo y el costo financiero del déficit financiero de la deuda en pesos del gobierno, como que combina sobre todo el costo de esterilización y el costo de la política monetaria. Entonces, eso se puede pensar medio que con otra lógica, y a su vez uno ve también que el gobierno no ha tenido tampoco problemas en emitir pesos y de utilidades para transferirle pesos al Tesoro para Sí, después comprar los dólares para pagar los intereses de la deuda en dólares. Entonces, hay una gestión del déficit financiero que es bastante pragmática y que convive con un objetivo de superávit primario que yo creo que es muy exigente y que le daría al gobierno algún margen para una política fiscal más expansiva. Sobre todo yo la pienso en términos por el lado de la inversión pública, ¿no? Que hoy sí, sí. es un obra gran pública. déficit. Hoy lo que Está estamos bien lo viendo que es una decís. Sí, situación sí. bastante más grave porque es como que ese margen fiscal se empieza a deteriorar cada vez más en el Claro, contexto de una economía que empieza a tener como la lógica de un ajuste recesivo. Es decir, Está en claro. la exactamente. Yo medida en creo que la economía no que arranca, empezás a comer la cola en términos de tus propios objetivos fiscales, no lo cumplís y ahora resulta que no vas a cumplir el 1,5, no porque te lo gastaste en obra pública y le sí, sí, pusiste sí, sí, algún impulso de demanda a la economía, sino sí. porque el nivel de ingresos viene con una dinámica tan mala que te lleva puesta la recaudación. Yo, Entonces, me parece que ¿sabes? parte de la solución pasa por ahí. Es difícil imaginarse al gobierno flexibilizando ese Claro, paso, claro. ¿no? Yo, Sí. esto es una opinión como para sumar a esto que es tan interesante que ustedes dos están poniendo sobre la mesa. Yo creo que de la peor crisis que tuvimos, la del 2001, recuerdo que se empezó a salir con gestos. Eran gestos que, uy, ahí está. Eran gestos que se ponían sobre un decreto, no digo que la solución sea la misma, un decreto que obligaba en aquel momento a que haya una suma fija o que una suma adicional que las empresas le den a los trabajadores, pero eran gestos. No digo que esa sea la solución hoy, digo que los gestos pueden ser una vía para ir cambiando expectativas, ¿entendés? De que en vez de, porque lo que decís vos, Pablo, de esta economía zamarreta, esta economía, yo no veo que así como está pueda tener una salida en términos de la economía real en el corto plazo, es lo que charlamos con Batistón más temprano, pero bueno, si vos vas sumando gestos, y son señales, pero las señales van a todo lo contrario. Lo contrario es, no, estamos aferrados al tema fiscal, al tema monetario, mirando el dólar, ¿no? Es eso. Pero bueno, esto parte del debate. Sí, yo creo que me parece que un poco lo que estamos charlando es es decir, que de a poco vemos en la economía como un caldo de cultivo para que la demanda electoral sobre este gobierno, sobre el próximo gobierno, sea una demanda un poco más compleja que la anterior. ¿Sí? Sí, sí, En sí. algún punto, si se quiere, como una demanda dual. Es decir, es una demanda donde yo digo, mira, yo necesito y quiero y Sí, sí, valoro la sí. estabilidad, pero también necesito algún grado de atención sobre mi Claro. situación de ingresos. Yo creo que en eso el gobierno está en una transición medio difícil, es decir, Sí, está sí, sí, muy sí. atado todavía a su mandato electoral original, y donde efectivamente hay una tensión Sí, entre este mandato dual que estamos imaginando, donde efectivamente quizás un poco de impulso de demanda hace sí. que los mecanismos de contención de la inflación recesivos que tiene este modelo dejen de jugar como están jugando, entonces tiene algún riesgo, y entonces eso hace que sea muy difícil imaginar, por lo menos para nosotros, de acá al final de las elecciones, un cambio de enfoque. Me parece que en ese sentido vamos más a un esquema donde el gobierno dice, che, mire, yo quiero que me juzguen por mi compromiso inicial, que Sí, fue sí, claro, conseguir claro, la claro. estabilidad, y hasta acá llegué. Efectivamente. Sí se Pablo, ajusta y sí cambia, creo que cuando el esquema se pone muy recesivo y ahí trata de ajustar. Pero si no, claro, claro. si el esquema es más de estancamiento, creo que lo sostiene.
Pablo, la seguimos la próxima. Muchas gracias, che. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Un gustazo, saludos grande a todos. Hasta luego. Ahí estaba Pablo Moldovan. No hicimos más que coincidir De los en todo el viejos análisis. Moldovan.